Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Al deshacer los regalos después de la mudanza, Catherine encontró un pendrive con una nota: míralo mientras tu marido esté trabajando, y entonces entenderás por qué tenía tanta prisa por comprar el apartamento. Catherine estaba acostumbrada a contar. Los números eran su idioma, claro, lógico, sin dobles sentidos. El debe cuadra con el haber, el balance o cierra o no cierra. En la vida todo es más complicado, pero Catherine intentaba encontrar también allí esa misma claridad: ser honesta, no engañar, creer en la palabra de las personas. Quizás ingenuidad. Pero ella creció en una familia donde un apretón de manos valía más que una firma en un papel, y le parecía que así vivía toda la gente decente. Tenía 34 años y llevaba los últimos 6 trabajando como contadora jefe en una empresa constructora. Era una empresa pequeña, de unas 40 personas, pero sólida. Construían casas residenciales en las afueras. Los pedidos llegaban de forma estable. Catherine llevaba las cuentas con proveedores, calculaba nóminas, preparaba los informes. No era un trabajo deslumbrante, pero sí fiable, como ella misma. Sus compañeros la llamaban nuestra Catherine y le llevaban toda clase de preguntas, desde la conciliación de albaranes hasta consejos sobre qué préstamo era mejor para comprar un coche. Ella nunca decía que no, explicaba con paciencia, dibujaba esquemas en hojas sueltas. Y lo único que realmente la sacaba de quicio era cuando alguno de los capataces perdía las facturas y luego fingía que nunca habían existido. Catherine vivía en un apartamento de un dormitorio en el 4º piso de un edificio de paneles de 5 plantas. La casa estaba en un barrio antiguo, donde las aceras estaban agrietadas y en el patio crecían enormes álamos que cada junio cubrían todo de pelusa. El apartamento le llegó de su abuela Britney, una mujer de carácter fuerte que vivió en esas paredes durante 42 años y murió plácidamente mientras dormía a los 83 años. Catherine recordaba el olor de ese apartamento desde la infancia, una mezcla de libros viejos, valeriana y mermelada de manzana que su abuela preparaba cada agosto en una enorme olla de aluminio. Tras la muerte de la abuela, Catherine hizo una reforma ligera. Puso papel pintado claro, cambió el linóleo, compró un sofá nuevo. Pero dejó el viejo aparador con las copas de cristal y no tocó las fotos de la pared. La abuela y el abuelo frente al mar, mamá con el uniforme escolar, ella misma, Catherine a los 5 años, con lazos, en algún cumpleaños. El apartamento era pequeño, menos 31 metros, cocina de 5,5, pero para Catherine era mucho más que un simple lugar donde vivir. Era el sitio donde siempre la estaban esperando. Conoció a Alex en el cumpleaños de una compañera de trabajo. Él celebraba sus 40 años en un café junto al parque. Había unas 30 personas, la mitad de las cuales Catherine veía por primera vez. Alex resultó ser amigo del marido o del hermano de alguien. Nunca llegó a aclararlo del todo. Alto, de hombros anchos, con una pequeña cicatriz en la barbilla que le daba un aire ligeramente varonil, se sentó a su lado hacia el final de la noche, cuando la música estaba más alta y las conversaciones más deshilachadas. Le preguntó a qué se dedicaba. Cuando Catherine dijo contadora, él no puso cara de asco ni hizo bromas, como solía pasar, sino que asintió y dijo: es una profesión seria. Entonces se te puede confiar con los números. Ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Así empezó todo. Alex trabajaba como gerente de ventas en un concesionario de autos. Tenía 37 años y sabía cómo causar buena impresión. Catherine lo entendió muy rápido. Siempre sabía qué decir, un cumplido que no sonaba cursi, una broma que aliviaba el ambiente, una pregunta que demostraba que realmente estaba escuchando. En las primeras citas la llevaba a restaurantes decentes, le regalaba flores, no rosas, sino ramos silvestres,
porque eran más honestos. Le hablaba de sus planes, quería montar su propio negocio, tal vez un taller mecánico o algo relacionado con bienes raíces. Lo decía con seguridad, con brillo en los ojos. Y Catherine le creía, no porque fuera tonta, sino porque quería creerle. Tenía 31 años cuando se conocieron, y a sus espaldas solo había una relación larga que terminó de forma silenciosa y descolorida, como un té que ya no tiene sabor. Alex, cuando se conocieron, alquilaba una habitación en una vivienda compartida en las afueras. La primera vez que Catherine fue a su casa, él se mostró avergonzado, o fingió estarlo, y dijo, ya sé que no es gran cosa. Pero conscientemente no gasté en vivienda. Invertí en mi carrera, en formación, en contactos. Lo del apartamento es cuestión de tiempo. Catherine pensó entonces, aquí hay alguien con prioridades. No el que vive el día a día, sino el que construye un futuro. No se molestó en comprobar en qué formación ni en qué contactos estaba invirtiendo. ¿Para qué? Ella le creía. Se casaron un año después de conocerse. Hicieron una boda sencilla en el registro civil y luego se reunieron en un restaurante con familiares y amigos cercanos, unas 20 personas. Catherine se puso un vestido color crema que eligió con su madre durante toda una semana. Su madre, Rachel, recibió al yerno con cierta reserva. No es que no le gustara, simplemente estaba acostumbrada a juzgar a las personas por sus hechos, no por sus palabras. Y hasta ese momento Alex sobre todo hablaba. Ya veremos, le dijo a su hija después de la boda. Catherine lo tomó como una bendición. El primer año y medio transcurrió relativamente tranquilo. Alex se mudó con Catherine al apartamento de la abuela. Era un poco estrecho, sus cosas ocuparon la mitad del armario y todo el balcón, pero Catherine no se quejaba. Por las noches cenaban juntos, los fines de semana a veces salían al campo o iban al cine. Alex ganaba bastante bien, los gerentes de ventas en el concesionario recibían un porcentaje por cada venta y en los meses buenos salía una suma considerable. Pero el dinero no se le quedaba en las manos. Un día compraba unas zapatillas caras, otro invertía en un proyecto con unos amigos, o invitaba rondas en el bar porque hay que mantener los contactos. Catherine varias veces intentó hablar de un presupuesto conjunto, pero Alex lo esquivaba. No te preocupes, yo lo controlo todo. La conversación sobre una nueva vivienda empezó de forma sutil, como una lluvia ligera que poco a poco se convierte en diluvio. Una noche, mientras estaban tumbados en el sofá viendo una serie, Alex de repente dijo, ¿te imaginas lo genial que sería vivir en un apartamento de 2 habitaciones decente? Con una cocina grande, con una terraza para tomar café por la mañana mirando los árboles, y no la pared del edificio de al lado. Catherine se encogió de hombros. Bueno, algún día, tal vez. Alex no insistió, pero una semana después volvió a sacar el tema, le mostró anuncios de edificios nuevos en el teléfono, calculó simuladores de hipoteca, dibujó en una servilleta el plano de la vivienda ideal. 2 semanas más tarde pasó a lo concreto, oye, ¿y si vendemos tu apartamento de una habitación? Está en un edificio antiguo, pronto va a perder valor. Ahora podemos sacar buen dinero y comprar algo decente. Catherine se quedó pensativa. Le daba pena el apartamento de la abuela, no las paredes ni las tuberías, sino los recuerdos que vivían en cada rincón, el olor a mermelada de manzana, el crujido de la tabla del suelo al entrar en la cocina, la vista desde la ventana al viejo patio con los álamos. Intentó explicárselo a Alex, pero él la miró con una expresión como si hubiera dicho algo absurdo. Catherine, es un apartamento, no un museo. La abuela habría querido que vivieras bien, no que te aferraras a unas paredes viejas. Somos familia, necesitamos espacio. ¿Y si viene un hijo? ¿Dónde lo ponemos en esa habitación?
El argumento del hijo dio en el blanco. Catherine quería tener hijos, y la idea de que en un apartamento de una habitación sería muy apretado con un bebé era razonable. Pero quedaba la pregunta, ¿de dónde saldría el dinero para la diferencia? El de una habitación valía unos 400.000, y un apartamento de 2 habitaciones decente menos 500.000. Alex respondió de inmediato, sin pensarlo. Tengo ahorros. 80.000 seguro que los reúno, tal vez un poco más. No he trabajado todos estos años para nada. Catherine quiso preguntar en qué cuenta estaban esos ahorros y por qué nunca había oído hablar de ellos, pero se calló. Preguntar significaba desconfiar. Y desconfiar del marido, en su forma de entenderlo, ya era el principio del fin. Hubo momentos en los que una voz interior intentó detenerla. Una noche, cuando Alex volvió a extender delante de ella las impresiones con opciones de apartamentos, Catherine dijo, «Espera, necesito pensarlo. Es una decisión seria y no quiero apresurarme». Alex dejó los papeles a un lado, se quedó callado. Y de repente su rostro cambió. No era enfado, no, algo peor, decepción. Dijo en voz baja, «Pensé que confiabas en mí. Pensé que éramos un equipo. Y tú me miras como si yo quisiera engañarte. Quizá ni siquiera necesitas un marido. Quizá estás más cómoda con los platos de tu abuela que conmigo». Catherine sintió una punzada de vergüenza. Se imaginó cómo se veía desde fuera, una mujer aferrada a un apartamento viejo y que no confía en su propio marido. Y cedió. «Está bien, vamos a intentarlo». Alex se animó al instante, la abrazó, le besó la coronilla y dijo, «No te vas a arrepentir, ya verás. Será nuestro hogar de verdad». El apartamento se vendió rápido. El agente inmobiliario encontró comprador en 2 semanas. Una pareja mayor que buscaba vivienda para su nieta estudiante. $420,000. Catherine firmaba los documentos en el despacho del notario y sentía como algo dentro de ella se contraía, no dolorosamente, pero de forma perceptible, como si se rompiera un hilo que la unía al pasado. Recorrió por última vez el apartamento vacío, se quedó junto a la ventana mirando los álamos, cerró la puerta y entregó las llaves. El nuevo apartamento de 2 habitaciones lo encontraron en una construcción nueva, edificio reciente, 10º piso, vista al parque. Exactamente 500.000. Alex insistió en que se pusiera a nombre de ambos. «Los dos hemos invertido». «Es justo, Catherine». Ella no se opuso. Incluso le pareció lo correcto. Familia es familia. Lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento, lo descubriría mucho tiempo después. Esos 80.000 que Alex supuestamente sacó de sus ahorros, los había pedido prestados a un viejo amigo, Thomas, con quien habían trabajado juntos en otro concesionario tiempo atrás. Alex prometió devolverlos en un par de meses, cuando cierre un negocio. Thomas le creyó o fingió creerle, porque no era su último dinero y llevaba años siendo amigo de Alex. Pero lo principal no eran esos 80.000. Lo principal era para que necesitaba Alex en realidad un apartamento nuevo, registrado a nombre de los dos. Se llamaba Mia. 29 años, administradora de un gimnasio en el centro comercial al otro lado de la calle del concesionario donde trabajaba Alex. Pelo largo y oscuro, manicura con brillantina, teléfono de última generación en una funda con un gatito. Se conocieron hace aproximadamente un año. Alex pasaba por el gimnasio a ver los abonos, y se fue con su número de teléfono. Al principio eran solo encuentros después del trabajo, café, paseos, conversaciones sobre nada. Luego, cenas en restaurantes que Alex pagaba con esa generosidad que solo tienen los hombres que gastan dinero que no es suyo. Luego, todo lo demás.
Mia era de esas personas que saben perfectamente lo que quieren, pero no les gusta pagarlo con su propio esfuerzo. Quería una vida bonita, viajes, restaurantes, ropa de las tiendas por las que antes pasaba sin entrar. Alex no le gustaba por sí mismo, sino como herramienta que podía proporcionarle esa vida. Fue Mia quien, una noche, tumbada a su lado en el apartamento alquilado donde a veces iban un par de horas, le dijo, «Oye, ¿para qué quieres seguir con esa vida? Una esposa que cuenta cada centavo, un apartamento es cutre. Véndelo todo, pide un crédito y nos vamos. Empezamos de cero, solo nosotros dos». Alex no respondió de inmediato, pero la idea se le quedó clavada. Empezó a calcular no como Catherine, con cuidado y siguiendo las reglas, sino a lo grande, de forma aproximada, como calculan las personas que ya han tomado una decisión y solo buscan una justificación para ella. Vender el apartamento de una habitación de Catherine, comprar uno más grande a nombre de los dos, después hipotecar la vivienda y marcharse. Mia tenía razón. ¿Para qué quería esa vida? Para llevar a cabo el plan solo necesitaba una cosa, el consentimiento de Catherine para hipotecar el apartamento o algo que pudiera pasar por tal consentimiento. Alex encontró la manera. Un conocido de un conocido lo puso en contacto con un notario que, por una determinada suma, estaba dispuesto a firmar el documento sin la presencia del otro propietario. El notario no hacía preguntas innecesarias. Tenía sus propias deudas y sus propias razones para no ser demasiado escrupuloso. Todo estaba pensado. Crédito con garantía hipotecaria menos 300,000, tal vez más. Transferir el dinero a una tarjeta, sacarlo en partes, subir a un tren. Allí, en el sur, alquilar un apartamento, orientarse y después, quizás, seguir adelante. Alex no planeaba a largo plazo. En general, no sabía pensar con antelación, solo rápido, solo ahora, solo lo que tenía delante. Catherine hacía tiempo que se había convertido para él en un fondo, cómodo, habitual, necesario solo hasta cierto momento. Ese momento se acercaba. El apartamento fue comprado. La reforma la hicieron en un mes, una cuadrilla de 4 personas que encontró Alex. Catherine elegía los papeles pintados y los azulejos, el laminado y las puertas. Por las noches se sentaban en cubos invertidos en medio de la habitación vacía, tomaban té del termo y discutían dónde colocar el sofá. Catherine estaba feliz. Miraba las paredes nuevas, las ventanas amplias, la vista desde el 10º piso, los árboles del parque, los tejados de las casas, un trocito de río a lo lejos, y pensaba, por fin. Nuestra casa. Una familia de verdad. Tal vez pronto un hijo. Alex también sonreía, pero pensaba en otra cosa. Ya había presentado la solicitud de crédito y esperaba la aprobación. Quedaba poco tiempo. Tenía que darse prisa antes de que Catherine empezara a hacer preguntas. Y lo haría, sin duda. Era contadora. Tarde o temprano las cifras no cuadrarían y entonces se acabaría todo. Por eso había que apresurarse. Alex propuso hacer la inauguración el sábado siguiente. Catherine se alegró, invitó a su madre, a sus amigas, a un par de compañeras de trabajo. Alex, a los suyos, incluidos varios del concesionario. Todo iba según lo planeado. Según su plan. Ashley Shepard llevaba 5 años trabajando en la contabilidad del concesionario. Llegó allí después del divorcio, cuando necesitaba urgentemente un trabajo estable con horario normal. Su hijo Oscar tenía entonces 11 años, y no podía dejarlo solo hasta tarde. El puesto resultó decente, sueldo medio, pero sin horas extras. El equipo tranquilo, los jefes no molestaban por tonterías.
Ashley llevaba la documentación primaria, conciliaba las facturas de los proveedores de repuestos y preparaba los informes mensuales para el director. El trabajo no requería heroicidades, requería precisión, y de eso Ashley no tenía problema. Por fuera no destacaba en nada, estatura media, pelo castaño recogido en cola de caballo, gafas de montura fina que ajustaba constantemente cuando pensaba. Vestía sencillo, pantalones oscuros, blusas claras, zapatos de tacón bajo. Tenía la voz suave y en compañía solía callar, escuchando a los demás. Sus compañeros la trataban con neutralidad, no eran amigos cercanos, pero tampoco la evitaban. Simplemente Ashley era de esas personas que no notas de inmediato. Pero después entiendes que sin ellas todo se vendría abajo. Era ella quien recordaba cuando terminaba el contrato con un proveedor. Era ella quien detectaba el error en una factura que todos los demás habían pasado por alto. Con Alex Brown apenas se cruzaban. Los vendedores trabajaban en la sala de exposición, contabilidad en un despacho al fondo, detrás del almacén. A veces Ashley lo veía en el pasillo o en la cafetería. Pasaba de largo, saludaba con la cabeza, a veces soltaba alguna frase de cortesía del tipo, hola, contabilidad. ¿Contando dinerito? Y seguía su camino. Ashley respondía con un gesto y lo olvidaba al segundo. Para ella era solo uno más de la docena de gerentes, hombres ruidosos, inquietos, con camisas idénticas, que siempre iban con prisa a algún sitio y siempre perdían los recibos de mercancía. Pero aproximadamente 2 meses antes de la inauguración, Ashley empezó a notar algo extraño. No porque lo estuviera vigilando, simplemente coincidió. Sus pausas para comer a menudo se solapaban, y Ashley, sentada en su mesa junto a la ventana de la cafetería, observaba el salón sin querer. Alex empezó a salir con frecuencia del salón de ventas a mitad del día. No a fumar, Ashley sabía que no fumaba. Salía al aparcamiento, se metía en el coche y hablaba por teléfono. Mucho rato, 15 o 20 minutos. Volvía algo alterado, con manchas rojas en el cuello, esas que le salen a las personas cuando están nerviosas o enfadadas. Una vez, unas 3 semanas antes de la inauguración, Ashley se quedó esperando frente al despacho del director. El secretario estaba buscando la carpeta que necesitaba. Alex estaba al final del pasillo, de espaldas a ella, hablando por teléfono. La voz era baja, pero el pasillo estaba vacío y algunas frases llegaban con claridad. Los plazos aprietan, hay que cerrar antes de fin de mes. Sí, el papeleo está casi listo. No, ella no sabe nada. Te digo que todo está bien. Ashley no entendió de qué iba la conversación y no le dio mayor importancia. La gente tiene 1000 cosas. Tal vez estaba vendiendo un coche, tal vez tramitando un préstamo. No era asunto suyo. Pero la frase ella no sabe nada se le quedó clavada en un rincón de la mente, como una astilla. La tarde que lo cambió todo fue un jueves, 3 semanas antes de la inauguración. Ashley estaba entregando el informe trimestral y se quedó hasta las 8. Oscar estaba con la abuela, la madre de Ashley lo recogía los jueves para que su hija pudiera terminar tranquila el trabajo. Ashley apagó el ordenador, recogió el bolso y salió del edificio. Ya era de noche, octubre se llevaba la luz temprano. Decidió caminar hasta el centro comercial más cercano. Necesitaba pasar por la farmacia a por gotas para los ojos y comprar cuadernos para Oscar. El centro comercial estaba a 10 minutos a pie. Ashley entró por la puerta lateral, pasó por la zapatería, por la tienda de telefonía y llegó a las escaleras mecánicas. La farmacia estaba en el segundo piso, pero de camino aminoró el paso frente al café de la planta baja, pequeño, con mesas de madera y luz cálida. De esos donde sirven café decente y pasteles caseros. Ashley a veces iba allí los sábados con Oscar. Al principio solo echó un vistazo rápido al escaparate y se detuvo.
En la mesa junto a la ventana estaba sentado Alex. Ashley lo reconoció al instante, por la figura, por el corte de pelo característico, por la chaqueta de cuero que llevaba toda la otoño. Pero a su lado no estaba su esposa. A su lado había una mujer joven, pelo largo y oscuro, pintalabios vivo, vestido ajustado. Estaban sentados muy cerca, tan cerca que sus rodillas se tocaban bajo la mesa. La mujer hablaba inclinada hacia él, y Alex escuchaba con una expresión que Ashley nunca le había visto, suave, relajada, casi tierna. Luego la mujer puso la mano sobre la palma de él, y él cubrió sus dedos con los suyos. Un minuto después se inclinó y la besó, breve, ligero, con naturalidad, como se besa a alguien con quien ya lo has hecho muchas veces. Ashley se quedó parada frente al escaparate del café, como pegada al suelo. El corazón le latía más rápido de lo normal, aunque ella misma no entendía por qué, no era su marido ni su problema. Pero había algo en esa escena que no le permitía simplemente darse la vuelta y marcharse. Tal vez porque hacía medio año, en la cena de Navidad de la empresa, Ashley había visto a Alex con su esposa. Catherine llegó con un vestido azul, tomada del brazo de su marido y sonriendo en voz baja, un poco tímida, como alguien que no está acostumbrado a las multitudes ruidosas, pero se esfuerza. Ashley pensó entonces, mujer agradable, tranquila, de las que no quieres herir. Y ahora ese mismo hombre estaba sentado con otra y le besaba la mano. Ashley sacó el teléfono. Las manos le temblaban ligeramente, no de frío, sino por la sensación de que estaba haciendo algo prohibido, algo que no debía hacer. Hizo 3 fotos a través del cristal del escaparate. En la primera se veían ambos de perfil, en la segunda sus manos entrelazadas sobre la mesa, en la tercera, el momento en que Alex se inclinaba hacia la mujer. La calidad no era perfecta, el cristal reflejaba, la luz dentro del café era suave, pero las caras eran reconocibles. Ashley guardó el teléfono, se dio la vuelta y caminó rápido hacia la farmacia. Compró las gotas para los ojos en piloto automático, estuvo en la caja pensando en cualquier cosa menos en el medicamento. Los cuadernos para Oscar se le olvidaron. Todo el camino a casa estuvo discutiendo consigo misma. Una parte decía, no te metas. La familia ajena es terreno desconocido. No sabes el contexto. Tal vez tengan una relación abierta. Tal vez ya se separaron y no han tramitado el divorcio. Puede haber 1000 explicaciones. La otra parte respondía, tuviste a su esposa. No parece una mujer que lo sepa. Parece una mujer a la que están engañando. Y tú acabas de conseguir una prueba. En casa Ashley preparó té, se sentó a la mesa de la cocina y miró largo rato las fotos en el teléfono. Luego cerró la galería y decidió esperar, no hacer nada, ver qué pasaba después. Meterse en la vida ajena es lo peor. Tal vez se resuelva solo. Pasó una semana. Nada se resolvió. Alex en el trabajo seguía comportándose como siempre, bromeaba con los compañeros, firmaba documentos, tomaba café en la cafetería. A veces las llamadas telefónicas en el aparcamiento se hicieron aún más largas. Y entonces llamó Cindy. Cindy era 4 años menor que Ashley. De niña se peleaban por las muñecas y la manta, de adolescentes por el sitio frente al espejo del baño. Y luego crecieron y se convirtieron en esas hermanas que se llaman cada 2 días y saben todo la una de la otra. Cindy trabajaba como especialista en créditos en una sucursal de un banco regional pequeño, de esos que se instalan en locales alquilados en la planta baja de un edificio residencial y conceden préstamos con garantía hipotecaria con el mínimo de burocracia. El trabajo era estresante, los clientes a menudo llegaban desesperados, los documentos solían estar confusos y la dirección presionaba por cumplir objetivos. Pero Cindy aguantaba. Era meticulosa,
como su hermana mayor, y sabía detectar lo que los demás pasaban por alto. Esa tarde, aproximadamente 10 días antes de la inauguración, Cindy llamó a Ashley a una hora inusual, no a las 9 de la noche, cuando ambas ya estaban en casa y podían charlar tranquilas, sino a las 7, cuando Ashley todavía iba en el autobús de regreso del trabajo. Ashley, hoy tuve un cliente extraño, dijo Cindy sin preámbulos. Siempre empezaba así cuando algo la inquietaba, sin saludar, sin preguntar cómo estás, directo al grano. Vino un tipo a solicitar un préstamo con garantía hipotecaria. El apartamento está a nombre de los dos, con su esposa, compra reciente, ni siquiera han pasado 6 meses. Venía acompañado de una chica joven, no era la esposa. Seguro. En los documentos la esposa se llama Catherine, pero esta otra todo el rato le susurraba al oído. Estaba muy nervioso, apuraba, preguntaba si se podía acelerar el trámite y no paraba de mirar el teléfono. Lo dejé salir al pasillo a hacer una llamada y la puerta quedó entreabierta. Y oigo, lo principal es terminar antes de que ella vuelva. El dinero lo transfieren de inmediato y podremos irnos. No, ella no sabe nada. Todo bajo control. Ashley, sentada junto a la ventana del autobús, se enderezó tan bruscamente que el vecino la miró de reojo. Espera, dijo ella, descríbemelo. Alto, pelo oscuro, cara angulosa y una cicatriz en la barbilla, pequeña, pero visible. Ashley apretó el teléfono contra la oreja. En el autobús rugía el motor. Alguien detrás hablaba a gritos, pero ella no oía nada más que la voz de su hermana. Cindy, es mi compañero de trabajo. Alex Brown. Hace 2 semanas lo vi con esa mujer en un café. Está casado. Su esposa se llama Catherine. Al otro lado de la línea se hizo un silencio. Luego Cindy suspiró bajito. Maldita sea. Ashley se bajó 2 paradas antes, volvió a llamar a su hermana desde un banco frente al portal y le contó todo, la cena de empresa, Catherine con el vestido azul, la tarde en el centro comercial, las fotos. Cindy, a su vez, le dio detalles. El consentimiento notarial de la esposa para la hipoteca parecía sospechoso, las fórmulas eran poco habituales. El trámite parecía hecho a toda prisa. Pidió un día para verificarlo, y Alex se puso aún más nervioso, pero no tenía escapatoria. Quiere pedir el préstamo y largarse, dijo Cindy. Es evidente. La esposa no sabe nada ni del crédito ni de esa mujer. Hipotecará el apartamento, sacará el dinero y desaparecerá. Y la esposa se quedará con la deuda y sin casa. ¿Y qué hacemos?, preguntó Ashley. Hablaron durante 2 horas. Ashley llegó a casa, le dio de cenar a Oscar, le revisó los deberes, lo acostó y todo ese tiempo en su cabeza daban vueltas opciones, cada una más incómoda que la anterior. La primera idea fue la más directa, ir a ver a Catherine y contárselo todo. Pero Ashley la descartó de inmediato. No la conoce. Para ella no soy nadie. Una tipa cualquiera de contabilidad del marido. Llego y le digo, tu marido te engaña y está cometiendo un fraude. Pensará que estoy loca, o que tengo motivos personales, que me gusta él y quiero vengarme. Y Alex le llenará la cabeza de mentiras, dirá que la estoy acosando, que tengo problemas mentales. Ella le creerá a él, no a mí. Es su esposa. Cindy estuvo de acuerdo. Yo tampoco puedo simplemente presentarme y contárselo. Soy empleada bancaria. Tengo obligación de confidencialidad. Si se enteran de que hablo de datos de un cliente con extraños, estoy acabada. Me despiden y encima me abren expediente. Entonces, ¿qué? Cindy se quedó callada un momento. Luego dijo, en el salón operativo hay cámaras. Las grabaciones se guardan 30 días.
En la grabación se ve cómo llegó con esa mujer, cómo se sentaron en la sala de espera, cómo salió al pasillo a llamar. No hay sonido, pero las imágenes hablan más que cualquier palabra. Si su esposa ve esa grabación, lo entenderá todo sola. Sin explicaciones, sin comentarios míos ni tuyos. Solo mirará y verá. ¿Y cómo vas a conseguirla? Cindy sabía cómo. En el banco trabajaba un guardia de seguridad llamado George, un hombre de más de 60 años, es militar, tranquilo y de pocas palabras. Hace 2 años Cindy ayudó a George a conseguir un préstamo para su hija en condiciones muy buenas, encontró un programa con interés bajo, reunió los documentos, tramitó la solicitud hasta la aprobación, aunque formalmente la hija de George no cumplía con los requisitos de ingresos. George lo recordaba y más de una vez le había dicho a Cindy que, si alguna vez necesitaba ayuda, que contara con él. Al día siguiente Cindy se acercó a él durante la pausa del almuerzo. Estaban en la entrada de servicio. George fumaba cigarrillos baratos y entrecerraba los ojos ante el sol otoñal. Cindy le explicó la situación brevemente, sin detalles innecesarios. Hay una mujer a la que su marido está engañando. Él intenta hipotecar el apartamento que comparten y huir con el dinero. Lo único que puede salvarla es la grabación de la cámara donde se ve cómo el marido llegó al banco con otra mujer. George terminó el cigarrillo, apagó la colilla contra el borde de la papelera y dijo, «Eso no está dentro de las reglas». Cindy asintió. «Lo sé». Él la miró largo rato y añadió, «Pero las reglas no siempre son justas. Hagamos esto». Copiaré un fragmento de la grabación en una memoria USB, la parte del salón de espera y el pasillo. Sin sonido de todos modos. Si alguien pregunta, yo no hice nada y tú no pediste nada. Cindy le tendió una pequeña memoria USB negra que había comprado de camino al trabajo en un kiosco de periódicos. Para la tarde ya tenía la grabación. 4 minutos de video. Alex y Mia en el salón de espera. Luego él sale al pasillo, habla por teléfono, gesticula, se pone nervioso. Sin sonido, pero con la fecha y la hora en la esquina de la pantalla. Esa misma tarde las hermanas se encontraron en casa de Ashley. Oscar ya estaba dormido. En la cocina ardía la lámpara sobre la mesa y en el silencio se oía el murmullo del televisor de los vecinos al otro lado de la pared. Cindy trajo el portátil y juntas vieron la grabación. Luego Ashley abrió las fotos del café, aquellas tomadas a través del escaparate. La mujer del video y la de las fotos eran la misma, pelo oscuro, pintalabios vivo, vestido ajustado. «Entonces el plan es este», dijo Ashley, apartando la taza de té ya frío. «Ella tiene que verlo por sí misma. Sin nosotras, sin explicaciones, sin presiones. Solo recibir la grabación y mirarla. Entonces creerá lo que ven sus ojos, no las palabras de otros». «¿Y cómo se la entregamos?», preguntó Cindy. Y entonces Ashley recordó. La semana pasada Alex, en la cafetería, les contaba a los compañeros que el sábado tenían inauguración de la casa nueva. Invitaba a quien quisiera venir. Ashley lo había oído a medias, pero se acordó e incluso recibió un mensaje en el chat laboral con la dirección y la hora. «La inauguración», dijo ella, «invitó a gente del concesionario. Yo también estoy invitada. Iré con un regalo, y el regalo llevará una sorpresa». Cindy miró a su hermana con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura?». Ashley no estaba del todo segura. Le temblaba solo de pensar que iba a meterse en la vida ajena con una bomba como esa. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Catherine en aquella cena de empresa con el vestido azul, la sonrisa callada, tomada del brazo de su marido, y entendía, si se callaba, esa mujer lo perdería todo. El apartamento, el dinero, la fe en las personas.
Alex se iría al atardecer con su Mia sin mirar atrás ni una vez. Estoy segura, dijo Ashley. Escribiré la nota en letras de imprenta, para que no se reconozca la letra. Meteré la memoria USB en el fondo de la caja del regalo. La encontrará cuando desempaque las cosas después de la fiesta. Lo más probable es que al día siguiente, cuando se quede sola. Cindy asintió y añadió, yo voy a retrasar un par de días más la revisión de su solicitud. Pediré documentos adicionales, encontraré algo a lo que agarrarme. Eso le dará tiempo. Se quedaron en la cocina hasta medianoche, discutiendo la redacción de la nota, que escribir para que Catherine no tirara la memoria USB, no pensara que era una broma, pero tampoco se asustara tanto como para correr a contárselo a su marido. Al final se decidieron por un texto corto, míralo hoy, cuando tu marido se vaya a trabajar, y entonces entenderás por qué tenía tanta prisa por comprar el apartamento. Lo suficientemente enigmático para despertar curiosidad. Lo suficientemente concreto para enganchar. Ashley copió el texto en letras de imprenta en una hoja del bloc de notas recto, cuidadoso, sin inclinación, sin adornos. La letra quedó neutra, como sacada de un manual. Puso la hoja sobre la mesa y miró a su hermana. Bueno, ya está, dijo en voz baja. Ahora solo queda comprar un juego de vajilla. La inauguración estaba fijada para el sábado. Desde la mañana Catherine corría por el apartamento, limpiaba el polvo de los alféizares, colocaba las copas que había comprado el día anterior en la ferretería, cortaba queso y embutido en una tabla grande de madera. El apartamento todavía olía a pintura fresca y a laminado nuevo. Los muebles eran pocos, un sofá, una mesa extensible que habían abierto al máximo, 6 sillas y 4 taburetes prestados de la vecina de abajo. En una esquina había cajas sin abrir, simplemente no habían llegado a ellas. Alex salió por la mañana a comprar bebidas y regresó de buen humor. Entró en la cocina arrastrando 3 bolsas, las vació sobre la mesa, sacó las botellas y le guiñó un ojo a Catherine, hoy celebramos. Nos lo hemos ganado. Llevaba una camisa bonita, estaba afeitado, perfumado, interpretaba el papel de anfitrión como si lo hubiera ensayado durante una semana. Catherine pensó que guapo era cuando estaba de buen humor. Los invitados empezaron a llegar hacia las 6. La primera fue la madre de Catherine, Rachel, con un pastel envuelto en papel de aluminio y una expresión que significaba, voy a ver qué pasa aquí. Después llegaron 2 amigas de Catherine con sus maridos, luego un par de vecinos, y luego los compañeros de Alex del concesionario, 3 chicos y 2 chicas del departamento de marketing. En total unas 15 personas. Ashley llegó cerca de las 7. Llevaba un vestido verde oscuro que se ponía 2 veces al año y unos pendientes discretos, regalo de su madre por sus 40 años. En las manos traía una caja grande de cartón atada con una cinta, un juego de vajilla para 6 personas, blanca con un delicado borde gris. Lo había elegido con mucho cuidado para que el regalo pareciera digno y no levantara sospechas. En el fondo de la caja, debajo de la capa inferior de platos, estaba la memoria USB en una bolsita transparente pequeña y una hoja de papel doblada por la mitad. Alex abrió la puerta, sonrió ampliamente. Oh, Ashley, hola. Pasa, pasa. Me alegro de que hayas venido. Ashley sonrió a su vez y le tendió la caja. Felicidades por la casa nueva. Esto es para la cocina nueva. Alex tomó la caja y la colocó junto a los demás regalos en el mueble de la entrada, donde ya había bolsas, sobres y paquetes. Ashley entró, saludó con la cabeza a Catherine. Ella estaba en la cocina, repartiendo ensaladas en cuencos. Gracias por venir, dijo Catherine, secándose las manos con un paño. La reconoció, la había visto en la cena de empresa, pero el nombre no le vino de inmediato. Tú trabajas con Dima, ¿verdad? Sí, en contabilidad, respondió Ashley.
Bonito apartamento. Felicidades. Gracias. Nos costó mucho llegar hasta aquí. Catherine sonrió con esa sonrisa callada que Ashley recordaba de la cena de empresa. Esa sonrisa le apretó algo por dentro. Ashley asintió y se alejó hacia la sala. La velada siguió su curso. Alex servía vino, brindaba por la casa, por la familia, por el futuro. Hablaba bonito, con pausas en los momentos justos, y los invitados alzaban las copas. Rachel estaba sentada en una esquina del sofá, comía su pastel y observaba al yerno con una expresión que no cambió en toda la noche. Las amigas de Catherine fotografiaban el apartamento, comentaban la reforma y la vista desde la ventana. Los compañeros de Alex bromeaban, le daban palmadas en el hombro y decían, «Bien hecho, Brown, has subido de nivel». Ashley se mantuvo al margen, tomó una copa de vino blanco, charló con una de las amigas de Catherine sobre los precios de la comida, alabó la ensalada, intentaba no mirar a Alex para que no se le notara en la cara. Un par de veces captó su mirada fugaz, sin importancia. Él ni siquiera sospechaba. A las 9 Ashley le dijo a Catherine que tenía que irse, su hijo estaba solo en casa. Agradeció la velada, deseó felicidad en la nueva casa. Se puso los zapatos en la entrada, se abrochó el abrigo y salió. En el rellano de la escalera se detuvo un segundo, se apoyó con la espalda en la pared y cerró los ojos. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en las sienes. Luego exhaló, bajó las escaleras y caminó hacia la parada. En casa llamó a Cindy y dijo una sola palabra, «Listo». Cindy respondió, «Bien». Ahora a esperar. No hubo que esperar mucho. El domingo por la mañana Catherine se despertó cerca de las 9. La cabeza le zumbaba un poco por el vino de la noche anterior. Tenía la garganta seca. Fuera lloviznaba una lluvia fina, otoñal. El agua resbalaba por el cristal y difuminaba la vista desde la ventana, como una acuarela. Al lado, en la cama, no había nadie. Sobre la mesa de la cocina había una nota, «He ido al concesionario. Vuelvo para el almuerzo». Domingo, y él trabajando. Aunque Catherine ya había dejado de sorprenderse por eso, preparó café instantáneo. Todavía no habían llegado al de verdad. Se quedó junto a la ventana con la taza en las manos, mirando los tejados mojados, el parque de abajo, el parque infantil vacío. El apartamento, después de la fiesta de ayer, parecía haber sufrido un pequeño desastre natural, platos sucios en el fregadero, copas en la mesa, servilletas arrugadas, botellas vacías en una bolsa junto a la puerta. En el mueble de la entrada se acumulaba una montaña de regalos. Catherine terminó el café y empezó a desempaquetar. Los 3 sobres con dinero los contó con cuidado y los guardó en su bolso. 2 juegos de sábanas en celofán. Un jarrón alto de cristal, claramente caro. Un juego de toallas. Luego tomó la caja de la vajilla, aquella misma, atada con la cinta. Desató el lazo, abrió la tapa. Arriba estaban los platos, cuidadosamente separados por film de burbujas. Catherine sacó uno, lo giró en las manos, bonitos, sencillos, blancos, con un borde gris. Empezó a sacar los demás, y en el fondo de la caja vio una bolsita transparente pequeña. Dentro una memoria USB negra y, al lado, una hoja de papel doblada por la mitad. Catherine dejó el plato en la mesa, se secó las manos en los pantalones de estar por casa y despegó la nota. Letras de imprenta rectas, sin inclinación, sin firma. Míralo hoy, cuando tu marido se vaya a trabajar, y entonces entenderás por qué tenía tanta prisa por comprar el apartamento. La primera reacción fue de desconcierto. Catherine releyó la nota, dio la vuelta a la hoja, estaba en blanco, miró la memoria USB, la giró entre los dedos y pensó, una broma. Alguien de los invitados había decidido gastar una broma.
Pero la broma habría sido otra divertida, no así. Esas palabras no parecían una broma, parecían una advertencia. Catherine quiso tirar la hoja a la basura, ya extendió la mano y se detuvo. La palabra tenía prisa, enganchó algo dentro de ella, como un anzuelo en la tela. Porque Alex realmente tenía prisa. Recordó cómo se ponía nervioso cuando la compra se retrasó 3 días por el fin de semana. Cómo llamaba al agente inmobiliario 4 veces al día. Como dijo, hay que firmar hoy. Mañana el precio puede subir, aunque los precios de los apartamentos no cambian de la noche a la mañana. Hasta ella, contadora y no agente inmobiliario, lo entendía. Entonces lo achacó todo a su carácter impaciente. Y ahora esas letras en el papel iluminaban la ansiedad que había estado reprimiendo durante meses. Catherine se sentó en el sofá, abrió el portátil, insertó la memoria USB. Un solo archivo, formato de video, 4 minutos y 12 segundos. Pulsó reproducir. Imagen en blanco y negro. Fecha y hora en la esquina inferior derecha. El salón operativo largo, con filas de sillas a lo largo de la pared y ventanillas de caja. La gente entra y sale. La cámara estática, ángulo amplio. Y entre esa gente, Alex. Lo reconoció al instante, el andar, la postura, la chaqueta que ella misma le había comprado para su cumpleaños. A su lado caminaba una mujer joven, pelo oscuro, con un vestido ajustado. Se sentaron en las sillas de la sala de espera. La mujer se inclinó hacia él, le dijo algo. Él asintió. Ella puso la mano en su rodilla. Él no la apartó. Catherine miraba sin parpadear. La respiración se le volvió superficial, como si el aire de repente se hubiera espesado y se negara a entrar en los pulmones. Al fondo, detrás de los que estaban sentados en la sala, se veía un mostrador con un letrero. La cámara lo captó de lado, pero las letras se leían: Centro Regional de Créditos. Préstamos con garantía hipotecaria. Catherine leyó esas palabras y sintió como algo dentro de ella se rompía. No era un banco cualquiera, no era una sucursal normal, era exactamente esa oficina cuya tarjeta de visita estaba en el cajón de Alex. Había ido allí con una mujer desconocida a tramitar un préstamo, con garantía hipotecaria del apartamento. En el segundo minuto de la grabación Alex se levantó y salió de la sala. La cámara del pasillo lo captó junto a la pared con el teléfono. Hablaba rápido, gesticulaba con una mano, con la otra se frotaba la frente. No había sonido, pero Catherine conocía esa expresión. La había visto decenas de veces. Así se ponía cuando tramaba algo, mandíbula tensa, ojos inquietos, manchas rojas en el cuello. La vio cuando la convencía de vender el apartamento, cuando la apuraba para firmar los documentos, cuando le explicaba de dónde había sacado el dinero para la diferencia. El video terminó. La pantalla se volvió negra. Catherine seguía sentada en el sofá, con el portátil en las rodillas, los dedos en el touchpad. Fuera seguía lloviendo. En la cocina goteaba el grifo, rítmico, constante, como un metrónomo. Rebobinó la grabación al principio y la vio otra vez. Y otra más. En la tercera reproducción se fijó en la fecha en la esquina de la pantalla, 20 de octubre, miércoles, 15:40. 20 de octubre. Recordaba ese día. Justo entonces Alex llamó a las 6 de la tarde y dijo que se retrasaría, reunión con un cliente. No me esperes para cenar. Ella preparó pasta, comió sola frente al televisor y pensó, no pasa nada, a veces ocurre. Y él en ese momento estaba sentado en el banco con otra mujer y tramitaba un préstamo con garantía hipotecaria del apartamento. Catherine cerró el portátil, lo dejó en el sofá, se levantó y fue a la cocina. Las manos le temblaban ligeramente, pero no de miedo, de rabia.
Una rabia callada, densa, que subía desde algún lugar del estómago y le llenaba el pecho. Ella abrió el grifo, llenó un vaso de agua y lo bebió de un trago. Luego abrió el cajón superior del aparador donde Alex guardaba sus papeles. Allí, entre tarjetas de visita, recibos y folletos publicitarios, encontró lo que buscaba: las condiciones de crédito impresas, tasas de interés, plazos, cantidades y una tarjeta de visita. Centro Regional de Créditos, teléfono, dirección. Catherine fotografió todo con el móvil. Después sacó del armario la carpeta con los documentos del apartamento, aquella misma que contenía el contrato de compraventa, el certificado de registro y el extracto del registro de la propiedad. Todo estaba en su sitio. Metió la carpeta en el bolso, junto con el portátil y el teléfono. Luego marcó el número de Margot. Margot Taylor era su amiga desde la universidad. Habían estudiado juntas economía. Solo que Catherine se fue a contabilidad y Margot a derecho. Ahora Margot tenía su propia práctica privada en asuntos civiles, divorcios, división de bienes, disputas con promotoras. Contestó al segundo tono. Margot, necesito ayuda, dijo Catherine. La voz era tranquila, pero Margot la conocía desde hacía 12 años y captó de inmediato lo que se ocultaba tras esa calma. ¿Qué ha pasado? Creo que he descubierto por qué mi marido tenía tanta prisa por comprar el apartamento. ¿Puedes recibirme hoy? Ven ahora mismo. ¿Te acuerdas de la dirección? Catherine se acordaba. Apagó las luces del apartamento, cerró la puerta con los 2 cerrojos, bajó por las escaleras y salió bajo la lluvia. Se olvidó el paraguas, pero no importaba. Necesitaba moverse rápido, con precisión, sin detenerse, como los números en un balance, o cuadran o no cuadran. Aquí no cuadraba nada. Y Catherine iba a averiguar por qué. Margot vivía a 10 minutos en taxi, en un viejo edificio de ladrillo con techos altos y un ascensor que chirriaba. Abrió la puerta en pantalones de casa y jersey, miró en silencio a la empapada Catherine y se apartó a un lado. Pasa. La tetera está caliente. Se sentaron en la cocina. Margot sacó 2 tazas, sirvió té, puso una toalla delante de Catherine para que se secara el pelo. Catherine no la tocó. Abrió el bolso, sacó el portátil, abrió el video y giró la pantalla hacia su amiga. Margot miró en silencio, sin interrumpir. Luego Catherine sacó de la carpeta las impresiones del cajón de Alex, la tarjeta de la entidad de crédito y la nota en letras de imprenta. Margot tomó la tarjeta, la giró entre los dedos, la dejó a un lado, miró las impresiones y después a Catherine. Cuéntamelo todo desde el principio. Catherine lo contó todo por orden. Cómo vendieron el apartamento de una habitación de la abuela por 420,000, como Alex supuestamente aportó 80,000 de sus ahorros. Lo de poner el nuevo apartamento a nombre de los dos. Lo de cómo la apuraba para firmar los documentos, sin darle tiempo a pensar. Margot escuchaba con atención, tomaba notas en un blog, costumbre de la práctica judicial, y de vez en cuando hacía preguntas cortas para aclarar. ¿El apartamento te llegó por donación de la abuela o por herencia? Por herencia. Antes del matrimonio, 2 años antes de la boda. ¿Su aportación a la compra está documentada? No. Dijo que era en efectivo. No pregunté de dónde. Margot dejó el bolígrafo y se enderezó en la silla. Escucha con atención. El apartamento está a nombre de los dos. Eso es un hecho. Para hipotecar la vivienda entera, necesita tu consentimiento notarial. Sin él, el banco no aceptará el inmueble como garantía. Es un requisito obligatorio por ley. Hizo una pausa, mirando a Catherine directamente a los ojos. Puede intentar hipotecar solo su parte, pero no le conviene. La mitad de un apartamento con carga hipotecaria interesa a muy pocos. Por lo tanto, si quiere conseguir una cantidad seria de dinero,
Necesita hipotecar la vivienda completa. Y para eso necesita tu firma. O algo que pase por tu firma. Catherine sintió cómo se le enfriaban los dedos. ¿Crees que pudo falsificarla? No estoy pensando nada todavía. Lo voy a comprobar. Mañana por la mañana, lo primero. El lunes a las 9 de la mañana Margot ya estaba en el registro. Presentó en nombre de Catherine una solicitud de prohibición de realizar actos registrales sobre el apartamento sin la presencia personal de la propietaria. El procedimiento es estándar, no requiere juicio, basta con una solicitud y el pasaporte. A partir de ese momento, cualquier operación con el apartamento, hipoteca, venta, donación, quedaba bloqueada hasta que Catherine se presentara personalmente y confirmara su consentimiento. Al mismo tiempo, Margot llamó a un notario conocido, no al que había puesto su sello en el documento sospechoso, sino a otro, de confianza, con quien había trabajado en casos de herencias. Le pidió, de manera extraoficial, que verificara en el registro si se había formalizado un consentimiento notarial a nombre de Catherine para hipotecar el apartamento en tal dirección. La respuesta llegó 2 horas después. Sí, se había formalizado. El 10 de noviembre. Notario, Carl Smith. Consentimiento para hipotecar la totalidad del apartamento a favor de una entidad de crédito. Margot volvió a llamar a Catherine. Catherine, ¿el 10 de noviembre fuiste a ver a un notario? No. El 10 de noviembre estuve trabajando hasta las 7 de la tarde y luego fui a casa de mi madre, le había subido la presión. Lo recuerdo perfectamente porque llamé un taxi. Era tarde. Entonces tenemos un problema. O más bien, Alex tiene un problema. A tu nombre se formalizó un consentimiento notarial que tú nunca firmaste. Esto es una falsificación. Y esto es un delito penal. Catherine se quedó en silencio al teléfono, después preguntó en voz baja. ¿Qué hay que hacer? Presentar una denuncia en la policía. Ahora mismo. La denuncia se presentó ese mismo día. Margot acompañó a Catherine, la ayudó a redactar el texto, adjuntó copias de los documentos, la impresión de las condiciones del crédito que había encontrado en el cajón de Alex, la tarjeta de visita, las capturas de pantalla de la memoria USB. El investigador de guardia, un hombre joven con una chaqueta arrugada, escuchó, hojeó los papeles y se puso serio cuando llegó al consentimiento notarial. Si la firma realmente no es suya, esto es un delito de falsificación de documentos. Además, dependiendo de los detalles, podría ser también estafa. Designaremos una pericia caligráfica y convocaremos a su esposo a declarar. Catherine salió de la comisaría y se quedó parada en la escalera 1 minuto, tal vez 2. Pasaban coches. Una mujer con un cochecito la rodeó por la acera. Del café de enfrente olía a cebolla frita. Un lunes cualquiera, una calle cualquiera. Pero por dentro sentía que el suelo se había desvanecido bajo sus pies y aún no regresaba. Estás haciendo lo correcto, dijo Margot, de pie a su lado. No la abrazó, no intentó consolarla, simplemente se quedó hombro con hombro. Y con eso fue suficiente. Catherine volvió a casa por la tarde. Alex ya estaba allí, sentado en el sofá, mirando algo en el teléfono. Levantó la vista. ¿Dónde has estado todo el día? En casa de Margot. Luego haciendo gestiones. Él asintió y volvió a la pantalla. Ella fue a la cocina, puso la tetera y pensó, así es como se ve, vivir en el mismo apartamento con la persona que intentó robarte y fingir que todo está bien. La tetera hirvió. Vertió el agua hirviendo en la taza y se dio cuenta de que había olvidado poner la bolsita. Las manos todavía no le obedecían. 2 días después llamaron a Alex desde la policía. Catherine estaba en el trabajo y no vio su cara. Pero por la noche, cuando volvió a casa, él la esperaba en el recibidor, pálido,
con ojeras oscuras. Me han llamado de la policía. Me citan a declarar. ¿Tú sabías algo? Catherine dejó el bolso en el suelo, se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero. Lo miró directamente, sin apartar la vista. Sí, lo sabía. Fui yo quien presentó la denuncia. Alex abrió la boca y tardó en encontrar palabras. Luego intentó. Catherine, ¿qué dices? ¿Qué denuncia? ¿De qué estás hablando? Esto es un malentendido. Te lo voy a explicar todo. Se lo explicarás al investigador, dijo Catherine y pasó junto a él hacia la cocina. Él la siguió, empezó a hablar rápido y atropelladamente, que era un error, que lo habían engañado, que no tenía ni idea de ningún consentimiento notarial. Catherine en silencio encendió la tetera, sacó una taza, puso la bolsita. Alex levantó la voz. ¿Te das cuenta siquiera de lo que estás haciendo? Estás destruyendo nuestra familia. Catherine se giró hacia él y dijo en voz baja, tranquila, con ese tono que usaba para leer cifras en las reuniones. Nuestra familia la destruiste tú. Yo solo presenté los documentos. Él se calló, la miró como si la viera por primera vez. Luego dio media vuelta y se fue a la habitación. Media hora después se oyó un portazo en la puerta de entrada. Alex se fue. Regresó tarde, se acostó en el sofá del salón. Ya no volvieron a hablarse. El interrogatorio tuvo lugar 3 días después. Alex intentó negarlo todo, tanto el conocimiento de Mia como la visita al banco y el consentimiento notarial. Pero la pericia actuó rápido. La expertiz caligráfica estableció de forma inequívoca que la firma en el consentimiento no pertenecía a Catherine. El investigador le presentó el resultado y Alex se vino abajo. Empezó a contradecirse en sus declaraciones, a cambiar de versión, a culpar a desconocidos terceros. El notario Smith se rindió aún más rápido. Cuando lo citaron a una conversación y le insinuaron que se trataba de complicidad en estafa y falsificación de documentos, palideció y pidió tiempo para pensar. Al día siguiente dio su declaración. Alex Brown se había dirigido a él a través de un conocido en común, le había pagado $5,000 en efectivo por formalizar el consentimiento notarial sin la presencia del otro propietario. Smith sabía que era ilegal, pero aceptó, tenía deudas y la suma le pareció fácil. A Mia la encontraron aún más fácilmente. Llevaba sus redes sociales con el entusiasmo de alguien que no sospecha que el rastro digital es una prueba. Fotos con Alex en restaurantes, rostros cortados, pero por la ropa y el fondo era fácil identificar que era él. Mensajes en el chat que no había borrado, hablando de un próximo traslado y una nueva vida en el sur. Y la guinda del pastel, una captura de pantalla de un anuncio de un apartamento de 2 habitaciones en alquiler con vistas al mar, que le había enviado a Alex con la leyenda, «Mira qué bonito. Nos bastará». A Alex le presentaron cargos por 2 delitos, estafa y falsificación de documentos. A Mia la implicaron como cómplice. La investigación estableció que ella conocía el plan y había participado activamente en su preparación. El notario Smith perdió su licencia y recibió una pena condicional. Catherine tramitó el divorcio en paralelo con el proceso penal. Margot la representó en el juicio. El procedimiento de división de bienes fue breve. Margot presentó pruebas de que el grueso del dinero para la compra del apartamento menos $420,000 provenía de la venta de bienes premaritales de Catherine, heredados de su abuela. La aportación de Alex de $80,000 resultó ser dinero prestado por un conocido. Lo confirmó el propio Thomas, citado como testigo. El tribunal dividió el apartamento en proporción 85-15 a favor de Catherine. En la práctica, plena propiedad. Después del juicio,
Catherine regresó sola al apartamento. Para entonces Alex ya se había mudado, recogió sus cosas mientras ella estaba trabajando, dejó las llaves sobre la mesa de la cocina. Ni una nota, ni una explicación, solo las llaves y el perchero del armario vacío. La primera noche en el apartamento vacío fue extraña. Catherine se sentó en el sofá que habían elegido juntos, miró las paredes que habían pintado juntos e intentó entender qué sentía. No era dolor, el dolor llegaría después, de noche, cuando no pudiera dormir. No era alivio, aún era demasiado pronto para eso. Más bien algo parecido al silencio después de una tormenta. Cuando el trueno ya ha cesado y tú estás de pie sobre la tierra mojada, escuchando cómo caen las últimas gotas del tejado. Un mes después, Catherine hizo una redecoración, movió el sofá a otra pared, quitó la mesa extensible y compró una mesa redonda normal de madera clara. Colgó cortinas nuevas de lino, beige, que dejaban pasar suavemente la luz de la mañana. Puso un estante para libros en la esquina y lo llenó con libros que durante años habían estado guardados en cajas, novelas policíacas que le gustaban a la abuela, manuales de economía que le quedaron de la universidad y varias novelas nuevas compradas en la librería de camino a casa. En el alféizar colocó un geranio en una maceta de barro. La abuela siempre tenía flores en la ventana, y Catherine decidió que esa tradición merecía continuar. Y después empezó a buscar. No respuestas, de esas ya tenía suficientes. Buscaba a la persona que había dejado la memoria USB en la caja de vajilla. Repasó mentalmente a todos los invitados de la fiesta de inauguración. Los familiares quedaban descartados, no conocían los detalles del banco. Las amigas también estaban muy lejos del concesionario y de las entidades de crédito. Quedaban los colegas de Alex. Y entre ellos una mujer que llegó sola, trajo la vajilla en una caja grande y se fue de las primeras. Catherine no encontró a Ashley de inmediato. Repasó en su cabeza a todos los invitados de la inauguración y recordó, una mujer callada de contabilidad del concesionario, vestido verde oscuro, trajo una caja grande con vajilla, se fue de las primeras. Nombre, Ashley. No sabía el apellido, pero recordaba que Alex, en su presencia, había llamado una vez a una colega y la había llamado Ashley Shepard de contabilidad, pidiéndole que aclarara algo sobre documentos. Entonces Catherine no le dio importancia, pero ahora aquello emergió en su memoria, como emerge a la superficie lo que durante mucho tiempo estuvo en el fondo. Buscó en la red social Ashley Shepard, añadió el nombre de la ciudad, pasó varias cuentas y en la cuarta reconoció el rostro. Las mismas gafas de montura fina, cabello castaño claro, mirada tranquila. Le escribió algo breve. Ashley, hola. Soy Catherine, la exesposa de Alex. Necesito hablar contigo. Si eres quien creo que eres, gracias. Si no, perdona la molestia. Ashley leyó el mensaje sentada en la cocina, mientras Oscar hacía los deberes en la habitación de al lado. Lo releyó 3 veces. Luego llamó a Cindy. Ha escrito. Sabe que fui yo. Cindy guardó silencio un momento y dijo, bueno, entonces ha llegado el momento de conocernos como es debido. Se encontraron en aquel mismo café de la planta baja del centro comercial. El mismo donde Ashley había visto una vez a Alex con Mia. Cindy propuso otro lugar, pero Ashley dijo, no, que sea exactamente ahí. Es lo correcto. Llegaron las 3, Catherine, Ashley y Cindy. Pidieron café y pasteles. El café tenía unos eclairs muy buenos. Ashley lo sabía por las visitas de los sábados con Oscar. Cindy estaba nerviosa. Sabía que entregar la grabación de las cámaras había sido una violación de las normas internas del banco y si la dirección se enteraba, podía costarle el despido o quizás algo peor. Se sentó abrazando la taza con ambas manos y esperó que Catherine empezara a hacer preguntas incómodas.
Pero Catherine no preguntó cómo habían conseguido la grabación ni quién las había ayudado. Miró a las dos y dijo simplemente: si no hubiera sido por vosotras, habría perdido el apartamento, el dinero y, probablemente, la fe en que las personas pueden ser decentes. Podríais haber callado. No era asunto vuestro. Cindy bajó la mirada. Solo no pudimos pasar de largo. Cuando entiendes que están engañando a alguien y tú puedes detenerlo, callar es más difícil que intervenir. Ashley añadió en voz baja. Hasta el último momento dudé, tenía miedo de verdad. Pensé que decidirías que me metía donde no me llamaban o que tenía algún motivo oculto. Pero cuando Olia me contó lo del banco, lo del crédito, las palabras que él dijo por teléfono, entendí que no podía callar. Porque si me callaba y después me enteraba de que te habías quedado sin casa, nunca me lo perdonaría. Estuvieron en el café hora y media. La conversación poco a poco pasó de Alex a otras cosas, al trabajo, a los hijos. Catherine preguntó por Oscar, y Ashley se animó, contando cómo se había apasionado por la programación y ahora creaba juegos en el ordenador. Sobre planes de futuro. Cindy confesó que estaba pensando en cambiarse a otro banco. En el nuestro hay demasiado estrés, y yo quiero dormir tranquila por las noches. Catherine contó que se había inscrito en unos cursos de perfeccionamiento profesional y que algún día pensaba abrir su propia gestoría contable. Cuando salieron del café, ya estaba oscureciendo. Noche de noviembre, las farolas ardían con luz amarilla. En la acera crujían las últimas hojas. Catherine se volvió hacia las dos y dijo: no nos perdamos. Me parece que las personas capaces de hacer algo así son una rareza. Y perder una rareza así sería una tontería. Ashley sonrió, por primera vez en toda la velada de forma sincera y abierta. Cindy asintió. Hagámoslo. Intercambiaron números de verdad, no por chats de trabajo ni por notas anónimas. Se abrazaron para despedirse, breve, un poco torpemente, como se abrazan las personas que aún no se han acostumbrado la una a la otra, pero ya saben que lo harán. Catherine volvió a casa caminando. Hacía frío, pero no tenía prisa. Pensaba en lo extraña que está hecha la vida. Tres mujeres que nunca deberían haberse encontrado terminaron unidas por una misma historia. Una caja de vajilla, una memoria USB en el fondo, una nota en letras de imprenta. A veces las cosas más importantes no llegan en un envoltorio bonito ni con palabras grandiosas. A veces están en el fondo de una caja de platos, pequeñas, negras, del tamaño de un dedo meñique y esperan a que alguien las encuentre. En casa encendió la luz, colgó la chaqueta, fue a la cocina. Tetera, taza, bolsita de té. El geranio en el alféizar desplegó sus hojas. Le gustaba aquel alféizar ancho, cálido, con vistas al parque. Catherine se quedó junto a la ventana, sosteniendo la taza caliente con ambas manos y mirando la ciudad nocturna. En algún lugar lejano, detrás de los tejados, brillaba una franja de atardecer estrecha, rosada, ya casi apagada. Y en el apartamento hacía calor, estaba en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz.